Los primeros planteamientos científicos sobre fitología como ciencia que estudia las plantas se remontan a la Grecia clásica y se considera a Teofrasto de Eresos, discípulo de Aristóteles, como el fundador de la botánica. Teofrasto clasificó los vegetales en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, y describió la morfología de algunos centenares de plantas. Ya en el siglo I de nuestra era, el médico de las legiones romanas, Dioscórides de Anazarba, describía en su materia médica las propiedades terapéuticas de varios centenares de plantas. Su obra de notable carácter empírico alcanzó gran difusión y extendió su influencia más allá de la Edad Media. Desde sus comienzos, la botánica ha tendido a diferenciarse en dos vertientes, una descriptiva y otra experimental. Mientras que el periodo descriptivo comienza con el inicio mismo de la botánica y alcanza su máximo apogeo en los siglos XVII y XVIII, la vertiente experimental comenzó en Europa alrededor del siglo XVI, consiguiendo sus mayores logros durante los siglos XIX y XX, con el descubrimiento de los procesos de fotosíntesis y otros aspectos de la bioquímica y la fisiología de vegetales. En 1576, el flamenco Matías Lovelius agrupaba las plantas por su aspecto externo, pero fue Cesalpino quien en 1583 inventó un verdadero sistema botánico con su libro de plantas, aunque mantuvo la división corriente entre árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, que había propuesto Teofrasto de Eresos. El profesor Rudolf Camerarius demostró definitivamente en 1649 la condición sexuada de las plantas, en su epístola El sexo de las plantas, al considerar los estambres como los órganos masculinos de la flor. En 1682, el inglés John Ray publica su libro en el que incluye la descripción de más de 15.000 especies. Por su parte, en 1694, el botánico francés Joseph Pitton de Tournefort creó un sistema de clasificación vegetal según la corola, que resultó por su constitución y caracterización de los géneros ser uno de los más exitosos antes del de Carlos Linneo. En el siglo XVII destacan los aportes de Robert Hooke, quien en su obra Micrografía utilizó por primera vez el término célula para describir el aspecto de los alveolos en el corcho visto al microscopio, y Marcello Malpighi, que sentó las bases de la anatomía vegetal en su libro Anatomía de plantas. Fue en el siglo XVIII cuando se establecieron definitivamente las normas de nomenclatura y taxonomía, y se empezó a utilizar el moderno sistema de clasificación propuesto por el sueco Carlos Linneo. Este científico ideó una nomenclatura binaria con la que impuso un orden en la taxonomía que existía en ese momento. En 1737, Linneo reunió en su obra Género de plantas las plantas clasificadas en 24 grandes grupos o clases, según las semejanzas o diferencias en el número y disposición de los órganos reproductores, y estableció en las sucesivas ediciones de su libro Sistema Natural el sistema binario de nomenclatura que quedó así definitivamente fijado. El sistema sexual de Linneo estaba fundado como toda clasificación artificial en un determinado carácter de la especie. En 1763, el sistema de Linneo fue mejorado por el francés Michel Adanson, que introdujo la utilización del concepto de familia vegetal. Lamarck, colaborador de Candolle en el estudio de la flora de Francia, propuso las teorías evolucionistas expresadas en 1809 en su libro Filosofía zoológica, que prepararon el camino de la biología evolutiva a partir de Darwin. Su influencia en la literatura botánica de la época facilitó la adopción del punto de vista evolutivo por parte de los botánicos posteriores. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809, cerca de Londres. Se dedicó a aprender geología, botánica y otras ciencias naturales. En 1831 fue invitado a participar como naturalista en un viaje alrededor del mundo a bordo del buque Beagle. Este viaje duró 6 años, durante los cuales realizó muchas observaciones y recabó material fósil y vivo. Darwin, al regresar, ordenó toda su información y material colectado. Se convenció de que existía la evolución, que las especies se originan a partir de otras que existieron antes. Esto chocaba con todas las ideas aceptadas, pues se pensaba que las especies habían sido creadas por Dios. Finalmente, en 1838, Darwin pudo encontrar un mecanismo que lo explicara: la selección natural. Sin embargo, no publicó sus resultados inmediatamente, ya que durante 20 años se dedicó a reunir evidencias que apoyaran su teoría. Las ideas esenciales de su teoría influían notablemente en la clasificación de los vegetales.
Aparecen así las clasificaciones filogenéticas basadas primordialmente en las relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación desde el origen de la vida en la Tierra hasta la actualidad. Tales ideas recibieron un mayor impulso con el descubrimiento del proceso de doble fecundación en las angiospermas y el comportamiento de los cromosomas de las plantas durante la división celular por Gregor Mendel. El hallazgo e identificación de restos fósiles de plantas y su utilización para reconstruir el ambiente pasado y la evolución de las plantas, disciplina denominada paleobotánica, tuvo un gran impulso en esta época. Gaspar María Bohm, considerado un pionero en este campo, estableció la asociación de las plantas fósiles a determinados ambientes pasados y demostró las semejanzas ecológicas y botánicas entre las plantas fósiles y las plantas actuales del mismo ambiente. Otra figura notable fue Theodor Schwann, 1810-1882, naturista y fisiólogo alemán, nacido en Neuss y fallecido en Polonia. Descubrió la pepsina. Se le atribuye la teoría de la célula como unidad básica de la vida animal y vegetal. Gregor Johann Mendel, botánico austriaco, nació el 22 de julio de 1822 en Heissendorf, hoy Ainz, República Checa. Durante 2 años estudió física y matemáticas en el Instituto Filosófico Olmütz e ingresó en el monasterio de agustinos de Brunn, hoy Brunn, República Checa. Fue enviado a la Universidad de Viena durante 2 años para estudiar física práctica y matemáticas, química, zoología, paleontología, botánica sistemática y fisiología vegetal, que incluía las nuevas teorías celulares. Se dedicó de forma activa a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas. En un jardín del monasterio destinado a los experimentos entre 1856 y 1863, cultivó y estudió al menos 28.000 plantas de guisante, analizado con un detalle 7 pares de características de la semilla y la planta. Gracias a sus numerosos experimentos, logró el enunciado de 2 principios más que más tarde serían conocidos como leyes de la herencia. Falleció el 6 de enero de 1884 en Brunn. Posteriormente, en 1864, los trabajos del alemán Alexander Braun sentaron las bases de la taxonomía moderna, especialmente en lo referente a los denominados vegetales inferiores. Sin embargo, a pesar de los sucesivos nuevos ensayos taxonómicos, ningún método de clasificación tuvo el éxito del sistema basado en el sexo propuesto por Linneo, gracias sobre todo a su nomenclatura binaria y a la precisión y claridad de la descripción de las especies. La idea de que la naturaleza puede ser dividida en 3 reinos, mineral, vegetal y animal, fue propuesta por Lemery y popularizada por Linneo en el siglo XVIII, a pesar de que con posterioridad fueron propuestos reinos separados para los hongos, protozoarios y bacterias. La concepción del siglo XVII de que sólo existían 2 reinos de organismos dominó la biología por 3 siglos. El descubrimiento de los protozoarios en 1675 y de las bacterias en 1683, ambos realizados por Leeuwenhoek, eventualmente comenzó a mirar el sistema de 2 reinos. No obstante, un acuerdo general entre los científicos acerca de que el mundo viviente debería ser calificado en al menos 5 reinos solo fue logrado luego de los descubrimientos realizados por la microscopía electrónica en la segunda mitad del siglo XX. Tales hallazgos confirmaron que existían diferencias fundamentales entre las bacterias y los eucariotos, y además revelaron la tremenda diversidad ultraestructural de los protistas. A través de la historia, el destino de la especie humana ha estado inexorablemente asociado a las plantas, desde el desarrollo de la agricultura, pasando por los grandes viajes de descubrimiento incentivados por la búsqueda de especies exóticas hasta la Revolución Verde. No existe alguna razón para suponer que nuestro destino está actualmente más separado de las plantas que hace siglos o milenios atrás. De hecho, la dependencia del ser humano con respecto a las plantas parece ser cada vez mayor,
teniendo en cuenta que la mayor parte de la provisión de alimentos del mundo proviene de solamente unas 20 especies de plantas. El conocimiento de las mismas, de su estructura, funcionamiento, interrelaciones, el mantenimiento de su diversidad y el aprovechamiento de las mismas para suplir las necesidades humanas continuará siendo la misión de la botánica para los próximos siglos. Bueno, entonces para establecer una relación entre la agroecología y la botánica, debemos empezar por decir que son ciencias interdisciplinares, que una va ligada a la otra. Es muy difícil el estudio de una sin ligar la otra. Más que todo, la dependencia podría ser de la agroecología a la botánica. Es indispensable que un agroecólogo sea también un buen botánico, para que los efectos y las relaciones que establezca en su cultivo pues sean beneficiosas, y para eso debe tener el conocimiento, por tanto, botánico, como ya lo hemos explicado qué es la botánica. Entonces voy a empezar dando la definición de agroecología. La agroecología es la ciencia y la aplicación práctica de conceptos y principios ecológicos al estudio, el diseño y la gestión de interacciones ecológicas en los sistemas agropecuarios. Por ejemplo, la relación entre elementos bióticos, que pues son obviamente las plantas, y abióticos, que son de otro tipo. Este enfoque del sistema integral en materia de desarrollo de los sistemas agropecuarios y alimentarios se basa en muy diversas técnicas prácticas e innovadoras, que incluyen los conocimientos locales y tradicionales, además de la ciencia moderna. El agroecólogo, cuando entra a trabajar un cultivo, un sistema de trabajo, una tierra, no deprecia los conocimientos locales. Los conocimientos en botánica pues son conocimientos científicos, pero también los conocimientos en botánica en un principio fueron recogidos por personas que lo hacían de forma empírica, que trabajaban las plantas y a través de experimentos, de la experimentación cotidiana, podían saber cómo mejorar la calidad de sus productos y de las plantas, cómo mejorarlas genéticamente. Hoy en día esos estudios para mejorar genéticamente a las plantas, estudios en botánica, han creado cultivos MG, que son genéticamente modificados, y que pues como pueden ser beneficiosos lucrativamente porque pueden dar un mejor rendimiento, sin embargo también pueden generar enfermedades y también transmitir pues en los alimentos enfermedades a las personas que lo consumen, así como enfermar al cultivo como tal, o también hacerlos autoinmunes a plagas, lo que puede dañar el equilibrio ecológico, que es lo que busca la agroecología, que siempre en el sistema de producción se maneje un equilibrio ecológico y que el medio ambiente pueda recuperarse de tal modo que la cantidad de extracción que haya en un sistema no supere la cantidad de recuperación, lo que nos permita mantener ese equilibrio. Bueno, en cuanto a agroecología, también podemos decir que es una ciencia nueva. Hace más o menos del siglo XX, finales del siglo XX, principios del XXI, se comenzó a plantear que la agronomía estaba explotando de manera irregular a los cultivos y no estaba permitiendo la recuperación. Por lo tanto, se planteó una nueva forma de explotación agrícola, como fue la agroecología, que permitía que los cultivos se recuperaran en un ciclo y que dieran una producción similar o igual que en la agronomía, evitando el uso de herbicidas, pesticidas, entre otros, que como sabemos botánicamente alteran el contenido de la planta y por lo tanto pueden generar mutaciones en las personas o también enfermedades como el cáncer, que están asociadas a los productos químicos que hay hoy en día, que se producen hoy en día. En eso podemos establecer la relación entre la botánica y la química. Ya una relación más exacta podría ser el estudio de las plantas como tal, como lo es la botánica, sus diferencias, sus interacciones. Es muy importante para el agroecólogo. El agroecólogo debe saber esas diferencias, esas interacciones, los tipos de climas, los estados donde la planta está en germinación, el estado de polinización, los insectos que hay que hay cercanos en el medio ambiente, y saber cómo manejarlos y generar una producción responsable. De esta forma se establece la relación entre botánica y agroecología, y es muy importante recalcar que un buen agroecólogo debe ser también un buen botánico, porque los conocimientos de las dos disciplinas van a darle mejores frutos a su trabajo.